Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente aquí reunidos con ustedes. Amén. Listos para predicar la palabra del Señor, listos para llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 5, en su versículo 11 hasta el versículo 14. Amén. Para los que me quieran seguir con la Biblia, ¿verdad? Para los que quieran convencerse de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Repito nuevamente, la palabra la leemos en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el versículo 14. Amén. Pero antes de comenzar vamos a venir en palabra de oración, ¿verdad? Porque todo lo que hagamos, dice la palabra, ya sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea toda honra, a Él sea toda gloria. Amén. Porque a nuestro Señor Jesucristo le pertenece crecer y a nosotros menguar, dice la palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día más de vida. Gracias por permitirme, Señor amado, nuevamente poder exponer tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor amado, que me des sabiduría, que me des entendimiento, que sea usted, mi Dios amado, poniendo palabras en mi boca, para que las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, puedan tener el entendimiento, puedan tener el esclarecimiento, Señor amado, para que esta palabra, Señor amado, redarguya en sus vidas, redarguya en sus corazones, redarguya, Señor, en cada una de esas personas que viven a su criterio. Porque sabemos, Señor amado, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por todo. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el tema es advertencia contra la apostasía. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Hermosa palabra, hermanos. Vamos a estar meditando en esta palabra. Amén. Aleluya. Veamos cómo el apóstol Pablo se encuentra muy preocupado, ¿verdad? Escribiéndole a los hebreos, escribiéndoles
sobre el estancamiento espiritual que ellos estaban teniendo. Amén. Y no vamos a descartar que ese mismo estancamiento, que esa misma ceguera espiritual, que esa misma dureza de corazón está vigente actualmente hoy en día en muchas iglesias. Amén. Recuerde que el tema es la apostasía, advertencias contra la apostasía. Pero antes de continuar, ¿qué es la apostasía? Permíteme le explico. Es la negación y abandonar la fe de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha sido revelada a través de las Escrituras, o sea, la Biblia, la palabra del Señor. También lo podríamos exponer como el abandonar mis responsabilidades como cristiano. Amén. Apóstol Pablo le está diciendo acerca de esto, tenemos mucho que decir. O sea, tenemos mucho de qué hablar acerca de esto. Y difícil de explicar, le dice. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es tardo para oír? Es una persona que no acata el consejo. Una persona que se le puede estar predicando la palabra, pero por un oído le entra y por el otro le sale. Tardos para oír. Oidores de la palabra. Son personas que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Amén. Porque si hay muchas personas que profetizan conocer a Cristo, que leen la palabra, que escuchan el mensaje, van a la iglesia, pero son tardos para oír. Están más entretenidos en lo terrenal que en lo espiritual. Amén. Entonces el apóstol Pablo está escribiéndoles y le dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, miren lo que le dice, esta era la iglesia de los hebreos. Los hebreos, que era una iglesia que ya se habían arrepentido, ¿verdad? Ya se habían convertido a Cristo, pero a la vez ellos habían entrado en un estancamiento espiritual. Porque les está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, o sea que ya ellos ya tenían un tiempo sirviendo al Señor, ya probablemente avanzado, ya de unos 5 años probablemente, o más, qué sé yo, no lo determina, pero el apóstol Pablo ya está diciendo que porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo puede ser 5, 10, 15, 20, 30 años. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado, le dice, a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿A qué se refiere cuando dice leche? Esto es como para cuando una persona nueva viene al Evangelio, que apenas se arrepintió, que apenas se convirtió a Cristo. Amén. Y es un novato, un principiante en la palabra del Señor, que no tiene la ideología, que no tiene la gnología, que no tiene el entendimiento, que no tiene el discernimiento de la palabra para poder entenderla y mucho menos para poder exponerla. Amén. Y vivirla. Pero esto es algo que cuando nosotros venimos a Cristo, en mi caso, yo voy a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Cuando yo acepté a Cristo, fue porque el llamado vino de parte del Señor. Amén.
porque el Espíritu Santo inundó mi vida. Y todo sucedió tan rápido. Amén. Todo sucedió rápido. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo derramó de su Espíritu Santo sobre mi vida y inundó mi ser, me quebrantó. Caí de rodillas llorando como un niño. Y supe y entendí que ese era nuestro Señor Jesucristo el que me llamaba. Entonces vino un arrepentimiento verdadero, sincero, donde yo le pedí perdón al Señor por mis pecados, donde yo confesé mis pecados, que soy un pecador, que era un pecador y sigo siendo un pecador. Amén, porque todos somos pecadores, pero con la única diferencia que nosotros nos arrepentimos ya de nuestros pecados y nuestros pecados fueron borrados. Pero tú, amigo, tú que no te has arrepentido todavía, tú sigues siendo un pecador. La diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano es que nosotros los cristianos nos arrepentimos de nuestros pecados. No somos perfectos, pecamos, tenemos fallas, claro que sí. Pero nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos buscando la perfección. Dice la palabra que nuestra vida cristiana es como la luz de la aurora, como el sol, que va en aumento, en aumento, en aumento, dice que hasta que el día es perfecto, dice. ¿Por qué? Porque un hombre no cambia de la noche a la mañana, por sí solo. Porque estás viciado a las cosas del mundo, a los deseos del mundo, a la vanagloria, a los deseos de los ojos, a la borrachera, a la fornicación y a toda clase de inmundicia. No voy a meterme mucho en eso, amén. Pero en la vanagloria de vivir. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia, diciéndoles que porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Como los niños chiquitos, como el niño recién nacido que se le tiene que dar la mamila, la pacha le decimos en El Salvador, ¿verdad? La pachita. Porque el niño no puede procesar la comida sólida, un plato de arroz, un plato de frijoles con sus huevitos, un plato de carne. Eso es para las personas adultas. Al bebé hay que darle su lechita. Amén. Porque está pequeño. Y así es como nosotros llegamos al Evangelio, no sabiendo nada. Pero misteriosamente comenzamos a crecer en el conocimiento. Porque Dios da el conocimiento, Dios da la sabiduría, Dios da el entendimiento de la palabra del Señor. Nosotros no somos nada y no podemos hacer nada fuera del Señor. Porque cuando yo estaba en el mundo, a mí no me importaba el Evangelio. Cuando yo estaba en el mundo, a mí no me importaba cómo se vestía la hermana. No me importaba qué es lo que hacía el hermano. Pero ahora cuando Cristo me llamó, las cosas cambiaron. Porque ahora sí me interesa el Evangelio. Porque ahora sí me interesa cómo se está comportando mi hermana, cómo se está comportando mi hermano. Amén. Porque el tema de hoy es advertencia contra la apostasía. Esto es tremendo, este es un tema muy delicado. Este es algo que está separando a las personas de Dios. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, le dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Por eso es que hay muchas personas que se ofenden cuando nosotros exhortamos. Por eso es que hay muchos hermanos, por eso es que hay muchas hermanas que no han crecido, que no han madurado espiritualmente, se ofenden cuando nosotros los exhortamos por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de caminar. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente. Todavía están ahí atrapadas en dos pensamientos. Todavía no se han decidido a dejar el mundo. Todavía están abrazando el mundo y lo que hay en el mundo. Pero Cristo dijo que en el mundo nos dejaba, pero no haciendo lo que el mundo hace. Dice la palabra, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo te vas a decidir por servir a Cristo de todo corazón? Porque es lo que Cristo busca. Que le alabemos en espíritu y en verdad. No a medias. Eso es hipocresía. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo que y todo aquel que participa de la leche es inexperto a la palabra de justicia, porque es un niño. Yo entiendo que una amiga, un amigo, pues se molesten, ¿verdad? Porque los exhortamos. Pero no es porque tengamos algo contra usted, mi amiga. No es porque tengamos algo contra usted, mi amigo. No. Nosotros atacamos el pecado, que le quede claro. Ahora, si usted está haciendo una fornicaria, si usted es una borracha, si usted es una drogadicta, si usted es una prostituta, la palabra del Señor condena todas esas cosas. Si usted es un borracho, un ladrón, un mujeriego, un asesino, un violador, la palabra del Señor condena todas esas cosas. En los videos anteriores explicábamos que la ley no se hizo para el que vive los mandamientos, sino para los que son transgresores de la ley, para los que viven lejos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los que no se han convertido a Cristo. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra del Señor, porque todo le ofende. Porque todavía no ha captado, no ha entendido, no ha comprendido lo bueno y lo malo. Mire, yo no tuve mucho tiempo de saborear la leche. No lo tuve. Y doy gracias al Señor por eso, porque es mejor es mejor que lo que usted, cuando usted tiene un amigo, ¿qué es lo que le gusta? ¿Le gusta que su amigo sea hipócrita? ¿Le gusta que su amigo le diga que usted está bien, pero en realidad usted está mal? Que le diga, mira, tú eres una buena persona, pero cuando en realidad usted es una mala persona. A mí me gusta que me digan las cosas claro. Pues de esa misma manera el Espíritu a mí me hizo entender la palabra del Señor. Amén. Porque pues en el poco tiempo que tengo de haberme convertido a Cristo, pues doy honra y glorias al Señor porque me permite predicar la palabra, porque me permite exponer la palabra para que todos seamos edificados. Amén. Así que nosotros no aborrecemos, no odiamos a las personas que son homosexuales. No, nosotros aborrecemos el pecado que ellos practican. No aborrecemos al borracho, no aborrecemos a la prostituta. No, el pecado, lo que ellos practican. Eso es lo que nosotros atacamos. Amén. Porque esa es la verdad de Cristo. Él detesta todas esas cosas. Entonces dice el apóstol Pablo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño, porque no ha madurado espiritualmente, porque no ha crecido, no ha dado frutos todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, dice la palabra,
madurez. Madurez espiritual. No porque yo tengo 50 años, 60 años y yo soy un hombre que lo sé todo. La gente en el mundo pretende saber, pretenden ser sabios, pero son necios. Porque la sabiduría, el entendimiento, la paciencia, el amor, todo eso viene de parte de Dios. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Porque cuando yo escucho a un predicador que está exhortando, mi corazón se alegra. Ese es un gozo que yo siento en mi alma. Amén. ¿Por qué? Porque es para vida eterna, es porque es el consejo de la palabra. Amén. Y los que están, mis hermanos en Cristo Jesús, los que han crecido en el conocimiento, ellos saben de lo que yo hablo. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de ¿qué? De la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Recuerde que el tema es advertencia contra la apostasía. Aquí el apóstol Pablo está preocupado por los hebreos, por el estancamiento espiritual que ellos tienen. Y así, como dije, hay muchas iglesias que están viviendo de la misma manera. Amén. Dice la palabra en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice: pero el Espíritu, ¿de quién? De nuestro Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Algunos cristianos, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos, en los que nosotros estamos viviendo hoy en día. Que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatarán? Es apartarse del camino de nuestro Señor Jesucristo. Es apartarse de la palabra del Señor por seguir filosofías, por seguir cuentos, por seguir personas que predican la prosperidad, por seguir iglesias donde predican que lo único que le importa al Señor es el corazón y no la santidad. Donde la mujer la pueden casar, recasar y se puede divorciar. Donde el hombre no importa si es homosexual y puede pasar al ministerio a predicar la palabra. Claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a dejar de creer en nuestro Señor Jesucristo. Escuchando espíritus engañadores. Cuando hablamos de espíritus engañadores estamos hablando sobre pastores, falsos pastores, falsos predicadores, falsas personas que profetizan conocer a Cristo, pero con sus hechos lo niegan todo. ¿Por qué? Porque están cambiando la verdad por la mentira. De igual manera que lo estaban haciendo aquí los hebreos. Porque torcieron la verdad, porque se apartaron de la verdad, porque dejaron el verdadero evangelio. Porque les fascinó más lo del mundo.
porque les encantó más lo del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Porque eso es lo que le gusta al hombre. Porque él lo encuentra delicioso. El borracho, cuando se toma la cerveza, dice, qué rica, dice. El marihuanero, cuando se echa el puro, dice, qué buena está esta mota, dice. El hombre mujeriego dice, dice, esto sí es lo mío, dice. Y así sucesivamente, cada quien haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Entonces, acompáñeme al libro de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo y le está dando las características de los hombres en los postreros días. Y les dice también, pero ¿de qué hombre, verdad? De los hombres que se dicen ser cristianos y no lo son. Que se dicen ser pastores y no lo son. Solo son unos vividores. Solo son unos ávaros. Que están nomás interesados en el dinero de las personas. Porque si un pastor no está enseñando esta palabra, es porque te quiere tener así, pequeño, en conocimiento, para que tú no sepas la verdad. Pero ahora te vamos nosotros a enseñar la verdad de Cristo. Amén. Estamos hablando, recuerde que estamos hablando sobre el tema de la advertencia contra la apostasía. Dice la palabra que carácter de los hombres en los postreros días. Decíamos que en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Característica de los hombres en los postreros días. Ponga atención. Segunda de Timoteo capítulo 3 y su versículo hasta su versículo 7. Y dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos para el cristiano que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está advirtiéndole a Timoteo por medio de la carta que debe saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque habrán hombres, dice, amadores de sí mismos, o sea, hombres que no les va a importar, que van a pretender ser cristianos, pero no les va a importar enseñarte, no les va a importar alimentarte espiritualmente. Nomás te van a hablar de prosperidad, nomás te van a hablar de que te puedes vestir como tú quieras, que te puedes divorciar, que te puedes recasar, que te puedes echar un trago de cerveza, que te puedes echar un trago de licor. Porque si hay iglesias que les permiten a las personas, no, usted puede tomar, dice. Sabatistas. Un día se consagran y los otros 6 días, ¿qué? O escuchando música mundana. Yo te lo digo porque yo lo he visto. Un día se consagran y los otros 7 y los otros 6 días, ¿qué? Viviendo bajo los deseos de la carne. Eso es apostasía. Eso es vivir bajo la mentira. Dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice.
El que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escúchelos. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas son las características de los hombres en este tiempo, del cual está hablando el apóstol Pablo aquí en los Hebreos. Advertencia contra la apostasía. Y que dice que acerca de esto tenemos mucho que decir, dice, y difícil de explicar. Porque son personas que vienen encubiertas como ovejas, pero en verdad son lobos rapaces, que nomás quieren quitarte tu dinero, que no les importas tú, no les importa, no les importa. ¿Por qué? Ya describimos, ¿verdad? Son 18, mire cómo lo describió, 18 características, es para que usted pueda reconocer a su pastor, a su pastora en su iglesia. Porque si su pastor y su pastora le están diciendo, mire, vístase como quiera, tómese una cervecita, no hay problema, cásese, divórciese, eso es antibíblico. Amén. La palabra de Dios nos enseña eso. Dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, apariencia de que son buenos, pues, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque porque de estos son los que se meten en las casas, porque estos son los que se meten en las iglesias y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, lo que le estaba explicando. Estas siempre están, dice, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque lo tienen engañado. Porque en esas iglesias no le están explicando la palabra del Señor. Porque en esas iglesias evitan tocar estos temas. Evitan explicarle cuáles son las características, las descripciones del tipo de personas que se deben de evitar hoy en estos días. El tipo de iglesias. Amén. ¿Me va siguiendo? Acompáñenme a Segunda de Tesalonicense. Por favor, Segunda de Tesalonicense. En su capítulo 2, versículo 1 hasta el 17. Escuche lo que dice la palabra. Y el titulado que tiene manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto, el apóstol Pablo siempre, ¿verdad? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, lo que hemos aprendido, la palabra que hemos escuchado, la palabra que hemos atesorado. Que no os dejéis mover
O sea, que no se deje convencer, pues. Solo porque allá dicen que aquí hay presencia del Señor, pero de la forma como se visten, de la forma como actúan, de la forma de las cosas que practican. ¿De veras habrá presencia del Señor en ese tipo de iglesias? Donde le permiten a la mujer que se ponga pantalón, donde le permiten a la mujer que se corte el pelo, donde le permiten a la mujer que llegue enchorada, donde le permiten a la mujer que llegue enlicrada, donde le permiten al hombre que se pueda divorciar, que se pueda recasar, que pueda tener dos mujeres. Porque así hay doctrinas, así hay iglesias. Le dice, mire pastor, mi esposo dice que lo que usted está diciendo es antibíblico, que no está correcto. ¿Y qué le dicen los pastores? Divórciate de tu marido. Divórciate, le dice. ¿Para qué? Para que no crezcas en la verdad y sigas siempre siendo una ignorante o un ignorante. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, ni se preocupe, ni se altere, ni se irrite, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cualquier persona que venga predicando y diciendo que es cristiano, pero dice la palabra que, dice el apóstol Pablo, que si un ángel dice, o otra persona dice, viene y nos predica algo diferente, dice, a lo que nosotros hemos recibido, o sea, otro evangelio, sea anatema, dice, sea maldito, dice. Pero aquí el apóstol Pablo nos está aconsejando que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque si hemos creído en Cristo, tenemos que vivir para Cristo, tenemos que caminar para Cristo, tenemos que actuar para Cristo, como Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo lo es todo. Dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de Dios, fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay nada. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice. En los tiempos de antes la única forma que ellos se escribían eran por carta. Pero ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Religiones que dicen que Cristo no va a venir, que Cristo todavía no viene. Ese tipo de iglesias hay que evitarlas, ¿verdad? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el ¿qué? La apostasía. ¿Quién no va a venir? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que va a regresar. Fue promesa de Él. Y todos los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, todos los que nos hemos arrepentido, sabemos que nuestro Señor no es un mentiroso, que Él dijo que va a regresar por nosotros. Nadie sabe ni el día ni la hora, dice la palabra. Pero ya sea que muramos, ya sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir a este mundo por los cristianos verdaderos, no por los mediocres, no por los tibios, porque dice que al tibio lo va a hacer vomitado. Suena asqueroso, ¿verdad? Pero así va a ser. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pero antes de que venga, antes nuestro Señor tiene que estar la apostasía. Ya la estamos viviendo. Si no, mire a su alrededor.
Mire que ahora hay iglesias hasta de homosexuales, pastoras homosexuales, pastores homosexuales, pastoras lesbianas. ¿Qué es eso, pues? Eso es apostasía. Están queriendo corromper a todos, desde el más pequeño hasta el más viejo. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Porque te van a querer dar gato por liebre. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a ¿qué? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Por qué cree que cerraron las iglesias? ¿Por qué cree que cerraron las iglesias? Póngase a pensar usted en eso. Y aún hay lugares que, mire, es tremendo, es triste, pero ya las abrieron, pero la gente ya no regresó a las iglesias. ¿Por qué? Porque estas personas se dejaron engañar fácilmente. Se dejaron seducir mentalmente. Por miedo ya no llegan a las iglesias. Iglesias están vacías. Pero de igual manera, ¿verdad? Son personas que nomás estaban ahí probablemente calentando la banca. Probablemente viviendo de apariencia, simulando ser cristianos, pero siendo unos mundanos, siendo unas mundanas. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, en las iglesias, censurando las predicaciones, atacando a los predicadores que están en las plazas. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le está hablando a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Imagínense que el apóstol Pablo hace cuánto tiempo no escribió esta carta a los tesalonicenses. Ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Mire cómo estamos ahorita. ¿Está en acción o no está en acción? Ahora en las escuelas están queriendo inducir la ideología para los niños, la ideología de género, para los niños pequeños. Diciéndole a los niños que tú puedes ser una niña, tú puedes ser un niño, envenenándole la mente. Cosa que va en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios creó al hombre y a la mujer solamente. No creó nada más. Lo demás es puro invento del hombre. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, aquel hombre, el inicuo es el hombre que vaga sin Dios, fuera de la ley de Dios, lejos de Dios. Y ese es un inicuo, ese es un transgresor de la ley. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Con gran poder y señal y prodigio, mentirosos, dice,
Y con todo engaño, dice, de iniquidad, dice, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Porque le estamos hablando a usted, mi amiga, a usted, mi amigo, que se arrepienta de sus pecados. Porque le decimos que si usted no se arrepiente de la forma de vivir, si usted no se arrepiente de lo que practica, en lo que usted se revuelca todos los días, lo que le espera a usted el día de mañana, si usted se muere, es el infierno. ¿Por qué? Porque usted no quiere poner atención, no quiere escuchar la voz de Cristo. Dice que esta persona, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, que esta es una persona que va a venir diciendo yo soy Dios, engañando a todo el mundo. Y va a venir con gran poder, dice, y señales y prodigios, haciendo toda clase de malabares. Mentiroso, dice. Y con todo engaño, dice, de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Para los que vagan sin Dios y sin esperanza. Para los que no quieren humillarse ante la presencia de su Creador. Para los que no quieren dejar los vicios carnales. ¿Sí? Para el que quiere seguir disfrutando de la drogadicción, de la marihuana, de la cocaína, de la heroína, de la morfina, del tequila, de todo, de la marihuana. La que quiere seguir en la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, etcétera, 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 etcétera. Para los que se pierden, porque te pierdes porque tú quieres, porque te encanta revolcarte en el pecado. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvo. Porque hoy te predicamos la palabra, mi amigo, que te arrepientas, pero por un oído te entra y por el otro te sale. Pero esto, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, se complacieron en los deseos carnales. Pero como tú no quieres escuchar la palabra del Señor, Cristo dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo, dice, si alguno oye mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo te ama, Cristo te espera. Pero si tú rechazas el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice, aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno dice, escucha mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice. Es tu decisión dónde quieres pasar la eternidad. Es tu decisión dónde quieres pasar la eternidad. Cuando te mueras y abras tus ojos, si quieres seguir a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Estás cansado de la vida que llevas? Arrepiéntete. Confiésale a nuestro Señor Jesucristo que Él es el unigénito Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó entre los muertos. Arrepiéntete de tus pecados y Él te da el perdón. El perdón para que puedas luchar por tu vida eterna. Amén. Pues dice la palabra que todo aquel que creyere, dice, y fuese bautizado, ese será salvo, dice. Pero si no crees en la palabra que hoy te predicamos, dice aquí el versículo 11 en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, dice que por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjate lo que va a hacer el Señor con tu vida si tú no te arrepientes, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los hombres y todas las mujeres que no quieran aceptar a nuestro Señor Jesucristo.
van a ser condenados. De que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo. Busquemos el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, en su versículo 12 hasta el 14. Dice la palabra: mirad, hermanos, es para usted, mi hermana y mi hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque eso también es apostasía. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, dice la palabra, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque dice la palabra que un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Un poquito de pecado y nos enceguecemos espiritualmente. Nos ensordecemos espiritualmente. Nuestro corazón se endurece espiritualmente. Antes, dice el apóstol Pablo, exhortados los unos a los otros cada día. ¿Por qué? Porque aquí se revela el amor que tenemos los unos con los otros. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque dice la palabra que el diablo es el padre de la mentira. Por eso nosotros no debemos de practicar la mentira, los cristianos. Pero aún hay hermanos que les gusta practicar la mentira. Tenga cuidado con eso, mi hermana y mi hermano. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Vamos a ir a un libro más de la Biblia para finalizar esto. Ayúdeme. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 18 hasta el 29. Amén. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Y este es el mensaje que Dios escribe a la iglesia de Tiatira. Y dice, el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar,
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, dice la palabra. Amén. ¿Qué es lo que dice? Y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Dice la palabra que aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Pero a vosotros, escúcheme bien, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Hermosa palabra que el Señor nos ha permitido exponer. Porque esta es la palabra, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, dice. Amén. Esta es la palabra que puede cambiar tu vida, pecador. Esta es la palabra que puede cambiar tu forma de vivir. Pero solo si tú le aceptas. Si tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Si tú te arrepientes de tus pecados. Esta es la palabra que el Señor ha dejado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, por todos, para que tengamos oportunidad nuevamente de entrar
en el reino de los cielos. Amén. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Tu decisión, mi amigo, mi amiga, lo que tú quieras hacer, es cosa tuya. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con esta palabra. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si Dios nos permite. Amén. Un abrazo, un saludo para todos, en el nombre del Señor Jesucristo.